qué importante hablar acerca del carácter, ¿no? Y pensar del carácter en la siguiente generación. Mientras los escuchaba ahora, estaba pensando algo. Y es que el principal desafío en la formación del carácter de la siguiente generación es nuestro propio carácter. No podemos dar lo que no tenemos. Y alguno mencionaba precisamente que las nuevas generaciones dentro de la iglesia no han logrado ver un carácter conforme al Evangelio y que sea digno de imitar. Y quisiera primero, como introducción, para luego enfocarnos en un texto particular de las Escrituras, que tuviéramos todos en claro qué es carácter, porque vamos a hablar de la importancia del carácter bíblico en la siguiente generación, pero si no entendemos qué es carácter, lo que digamos va a quedar en un vacío. El carácter es lo que nosotros somos. El carácter es aquello que dicta nuestra manera de actuar independientemente de las circunstancias, independientemente de dónde estemos, en qué circunstancias nos encontremos, o alrededor, o mejor, independientemente de las personas que estén alrededor de nosotros. Alguien lo dijo de esta manera: es lo que somos en lo secreto, es lo que somos donde nadie más nos ve. Eso es carácter. Y si entendemos el carácter de esta manera, pues creo que de nuevo llegamos a lo que decía al principio, es decir, que el principal desafío en la formación del carácter de la siguiente generación es nuestro propio carácter. Habitualmente nosotros nos enfocamos en la conducta o en lo pragmático, en lo que hacemos. Pero no en el carácter. De manera que, aunque hacemos ciertas cosas que suponemos hacen los cristianos, cuando las circunstancias cambian, cuando vienen las presiones, cuando vienen las dificultades, entonces cambiamos de comportamiento. Eso claramente demuestra que no hay un carácter, sino que quizá había una costumbre, había un hábito cristiano, sumado al hecho de que normalmente dentro del cristianismo nos enfocamos en la conducta y no en el carácter, y parece ser que la meta más grande que toda iglesia tiene es que cualquier persona que entre por la puerta debe empezar a comportarse como un cristiano, sea lo que esa iglesia entienda ser cristiano. Por ejemplo, pues para algunos ser cristiano es que adquiera ciertos hábitos cristianos, que empiece a leer la Biblia, que empiece a orar, que empiece a asistir regularmente los domingos a la iglesia. Entonces, una persona nueva entra por acá y nos enfocamos en cambiarle la conducta. Piénsalo así, en ponerle un uniforme. Le ponemos el uniforme sin enfocarnos en el cambio del carácter. Para otras iglesias, quizá es que se aprenda la buena doctrina, la sana doctrina, y la doctrina es buena. Pero si nuestra meta es que esa persona aprenda a recitar la sana doctrina, y si la recita, entonces ese es un cristiano, entonces de nuevo estamos enfocados en lo externo y no en lo interno. Ese es un problema grave, grave. Y por eso hay una crisis de carácter al interior de la iglesia cristiana. En el mundo lo entendemos. El mundo tiene un carácter impío, un carácter en contra del modelo bíblico, pero en la iglesia, donde se supone que debería haber un carácter bíblico,
hace falta ese carácter. Y bien han dicho que seguramente esa falta de coherencia entre lo que decimos y hacemos los cristianos ha sido una de las principales razones de la deserción de las nuevas generaciones dentro de la iglesia. ¿Alguno de ustedes lo mencionó? Y es así, es absolutamente cierto. Por eso es tan importante hablar del carácter bíblico. Y para eso quiero que meditemos en esta tarde en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Búsquelo por favor en su Biblia. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Allí el apóstol Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este es un buen texto para hablar de el carácter, y como para adelantar algo, observen que Pablo define el carácter como ser imitadores de Dios, es decir, ser como Dios es. Ahora, el desafío es cómo nosotros podemos adquirir ese carácter, cómo nosotros podemos parecernos a Dios o ser, en las palabras de Pablo en este versículo, imitadores de Dios. Y algo que es muy claro a lo largo y ancho de toda la Biblia es que, y precisamente por eso Pablo utiliza la palabra imitador, es que nosotros aprendemos el carácter observando a otros. Porque si no, el carácter es algo abstracto. El carácter es algo que no se ve, ¿cierto? Y piénselo de esta manera: Pablo está diciendo ser imitadores de Dios, pero a Dios no lo vemos. Entonces, ¿cómo podemos imitar el carácter? Debe ser viéndolo. La pregunta, por supuesto, es: ¿dónde se ve el carácter? ¿Sabe dónde se ve? En otros. En otros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia muestra que Dios formó el carácter de personas al lado de otras personas. ¿Ustedes tienen idea o conocen algunos casos en la Biblia de personas que influyeron en el carácter de otros para bien? Estamos pensando para bien. Claro, por supuesto, hay ejemplos de esa influencia para mal, pero piénselo usted. ¿Tiene algún ejemplo que puedan aportar? ¿Cuáles? Los profesores, por ejemplo. En la Biblia, pensemos en ejemplos bíblicos, ejemplos en la Biblia. ¿Cuál sería la relación? ¿Qué persona influyó en el carácter de José, en la vida de Josué? Que influenciaron en la vida de él. Sí, claro. No que él influenció. O también, si Josué influenció, ¿en quién influenció? Él influenció en el faraón, en José. la disciplina que él tenía, Ajá. en la organización que él generó. Bueno, podríamos pensar en... Por eso cuando él estaba incluso en la cárcel, lo tenían como referente de su comportamiento. Hubo algo que vieron en José, sí, y podríamos pensar que José tuvo una influencia para bien en el ámbito de Egipto, pero en un ámbito administrativo. Pensémoslo en un ámbito espiritual. Moisés y Josué. Moisés y Josué. Vemos en el Pentateuco, específicamente en el libro de Éxodo, Números y Deuteronomio, una relación muy estrecha entre Moisés y Josué. Convivieron, tuvieron muchas experiencias juntos que implicó una transferencia de carácter de Moisés hacia Josué. David. Daniel y con el rey de Siria, de Persia. Ajá. Bueno, fue reconocido por su carácter, pero pensemos en un carácter espiritual, personas que influyeron en otros, como Moisés, como Josué, en su carácter espiritual. Rosy. Eunice y Loida, la mamá y la abuela de Timoteo,
tuvieron una influencia importante sobre Timoteo. Pablo lo reconoce allá en la segunda carta a Timoteo. Bueno, Sí, el hermano. mismo personaje, pero ya cuando cayó en la mano de Pablo. Correcto. Tanto que Pablo lo llama mi hijo. Y dice, recomendándolo a varias iglesias, dice, a ninguno tengo con el mismo espíritu que a Timoteo. O sea, en otras palabras, Pablo estaba diciéndole a las iglesias, si ustedes reciben a Timoteo, es como si me recibieran a mí. Lo que yo haría, lo va a hacer Timoteo. Claro que sí. Jesucristo Sí. con los apóstoles. Jesucristo con los apóstoles. La convivencia que tuvieron. Así como yo los he amado. Hay muchos ejemplos bíblicos que van desde Génesis hasta Apocalipsis que nos muestran que el modelo bíblico para la transmisión del carácter a las nuevas generaciones es una convivencia íntima, una convivencia continua, que pues los cristianos le hemos dado un título a eso, basados en Mateo capítulo 28. Jesucristo nos manda no a evangelizar, nos manda no a enseñar, nos manda a ser discípulos, el discipulado cristiano. Así que la Biblia enfatiza que la transmisión de carácter se da en un ámbito de convivencia, que se le llama discipulado. Ahora, el ámbito natural y primario, podríamos decir principal, donde se transfiere el carácter a las nuevas generaciones es el hogar. ¿Por qué razón? Porque ahí hay una convivencia continua, ahí hay una convivencia personal, porque ahí hay una convivencia de todos los ámbitos de la vida. Los padres transferimos nuestro carácter a nuestros hijos por imitación. Y todos lo sabemos, los que somos padres lo sabemos, que nuestros hijos no aprenden tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Es así. ¿Por qué es eso? Repito, porque es convivencia. ¿Notan la importancia de la convivencia? Entonces las nuevas generaciones se forman, su carácter se forma en el ámbito del hogar. Pero eso no quiere decir que otros no influyan en el carácter de las personas, de los niños, jóvenes o de nosotros mismos. Porque fuera del ámbito del hogar, siempre vamos a tener personas que influyan en nosotros. Para bien o para mal. Y eso, por supuesto, también tiene que ver con la iglesia. En el ámbito espiritual. Es el caso, como veíamos, de un Moisés con un Josué, de un Pablo con un Timoteo, de un Jesús con sus discípulos. Por causa de la convivencia continua que tuvieron, entonces generaron una influencia importante sobre estas personas. Bueno, a la luz de Efesios 5, 1 y 2, quiero que consideremos la importancia del carácter bíblico en la siguiente generación bajo 3 encabezados. Se los enumero y luego vamos a mirarlos uno a uno. Primero, la transmisión del carácter como tal. Pablo dice allí, sed pues imitadores de Dios. Segundo, vamos a ver el contenido del carácter. Uno de ustedes preguntaron, bueno, primero tenemos que definir qué es carácter bíblico para saber qué es lo que tenemos que transmitir. Pablo dice, como hijos amados, andad en amor. Y en tercer lugar, vamos a considerar el fundamento del carácter. ¿Sobre qué se fundamenta la transferencia del carácter? El carácter cristiano, Pablo dice en el texto, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, en primer lugar, la transmisión del carácter. Observen lo que Pablo dice en nuestro texto, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios. Comienza su texto llamando a los cristianos a ser imitadores de Dios. Y como ya dije, la respuesta que Pablo da a la pregunta ¿cómo se transmite el carácter cristiano?
es por imitación. Y déjenme aclarar algo sobre lo cual voy a volver al final. Y es que nosotros podríamos dar una respuesta simplista a esta pregunta. Repito la pregunta. ¿Cómo se transmite el carácter cristiano? La respuesta simplista que nosotros podríamos dar es diciendo que es producto del fruto del Espíritu Santo. Que es el fruto del Espíritu Santo, que es producto del Espíritu Santo. Eso es absolutamente cierto. Nadie puede tener un carácter bíblico sin la obra del Espíritu Santo y vamos a volver sobre esto al final. Pero no estoy pensando en ese aspecto, sino que estoy pensando, como Pablo describe en este texto, en los medios naturales, no sobrenaturales, los medios naturales que Dios usa para la transmisión del carácter. En este sentido, debemos decir que los seres humanos aprendemos por imitación. Y por eso Pablo está diciendo, sed pues imitadores de Dios. Esa es la realidad que Pablo tiene en su mente. Podríamos decirlo de esta manera, los seres humanos somos imitadores por naturaleza. Eso está impregnado en nuestra propia naturaleza. Dios nos creó así. Vemos y replicamos. Vemos e imitamos. El niño no aprende tanto por instrucción como por imitación. Las dos cosas están. Debemos instruir, pero debemos modelar. Porque el niño aprende oyendo, pero sobre todo viendo. Y noten entonces que en nuestro texto Pablo llama a los cristianos a imitar a su Padre Celestial. Sed pues imitadores de Dios. En síntesis, la santificación consiste en esto: imitar a Dios. Repito, en otras palabras, ¿qué es santificación? Imitar a Dios. Antes de ser cristianos, antes de ser renovados por el Espíritu Santo, nosotros éramos hijos de Satanás, dice Jesús en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y eso era manifiesto, o sea que Satanás era nuestro padre, no Dios. Eso era manifiesto según Jesús por las acciones que hacíamos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Imitación. Mira la conducta, mira el carácter de esta persona y puedes decir quién es su padre. Eso es lo que Jesús estaba expresando allí en este texto. Ahora, ¿cómo nosotros, antes de ser creyentes, aprendimos a imitar a Satanás? ¿Viendo a Satanás? ¿Alguno de ustedes ha visto a Satanás? Creo que no. Y entonces, ¿cómo aprendimos a ser imitadores de Satanás? ¿Alguna idea? Viendo a los hijos de Satanás. Es decir, ¿quiénes? Nuestros padres, los adultos que nos rodeaban, que eran hijos de Satanás. ¿Notan el punto? Satanás es un personaje real, pero no lo vemos. Pero la conducta de Satanás es visible en aquellos que lo imitan y nosotros aprendimos a imitar esa conducta de aquellos que son hijos de Satanás. Bueno, lo mismo hay que decir con relación al carácter del cristiano. No vemos a Dios. Piénselo. En el texto Pablo nos dice: sed imitadores de Dios. La cuestión fácil y sencilla sería, bueno, ¿queremos ver a Dios? Pablo, muéstrame a Dios para poder imitar a Dios. ¿Cuál es la respuesta bíblica a eso? ¿Cómo nosotros podemos ser imitadores de Dios? ¿Dónde vemos a Dios o dónde vemos el carácter de Dios? ¿Sabe dónde es? En los hijos de Dios. Sí,
Y vamos a ir a la palabra, está escrito en la palabra, pero otra vez eso no es visible, no es tangible. Usted puede leer y vamos a leer acerca de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, pero eso cómo luce en la realidad, cómo se ve, no cómo se define. Defíneme el gozo, eso es una cosa. Otra muy diferente es cómo se ve el gozo en el día a día. Y sí, claro, lo vemos en Cristo, en los relatos del Evangelio. Pero de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo en nuestro texto, eso debe ser evidente en los hijos de Dios. Observen cómo Pablo lo dice en 1 Corintios 11:1. En nuestro texto dice, sed imitadores de Dios. Pero noten lo que dice en 1 Corintios 11:1. Y aquí no vale ese cliché cristiano que todos nos aprendimos de no me mires a mí, mira a Dios. No se vale. ¿Qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:1? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Lo notaron? Junten los dos textos. Junten Efesios capítulo 5, versículo 1 con 1 Corintios 11:1. ¿Cómo resulta? ¿Cómo queda? Hágalo usted, haga el ejercicio ahí. Miren los dos textos en su Biblia. Efesios 5:1 con 1 Corintios 11:1 y junten los dos textos. ¿Cuál es el resultado de unir los dos textos? ¿Qué queda? ¿Qué resulta ahí? Puede ser una manera, muy bien, pero quizá lo podemos expresar de una mejor manera, ¿Rosy? Muy bien. ¿Cómo más lo podrían expresar ustedes? De mí que imita a Dios. Ajá, ¿notan el punto? Pablo no dice, sean imitadores de Dios, pero no me miren a mí. Muchas veces hacemos eso como cristianos, ¿no? Pero no es lo que Pablo enseña acá. Pablo dice, cada creyente debe ser un imitador de Dios, pero aprende a imitar a Dios imitando a aquellos que ya están en ese camino. Esto es tangible, esto es algo que vemos. Es la manera como Dios planifica la transmisión del carácter de una generación a otra, a través de algo que nos es visible, algo que nos es real. Pensemos un poco en esto. Un padre le enseña a sus hijos que toda necesidad debe orar a Dios. Pero resulta que este padre se queda sin empleo. Y el hijo lo ve corriendo a pedir plata prestada y no lo ve orando. ¿Qué creen ustedes que va a imitar el hijo? Claro, eso revela algo. Revela que en el padre no había un carácter, había simplemente un conocimiento. ¿A alguno le ha pasado esas cosas? ¿Con sus padres o usted mismo como padre? ¿O en el contexto de iglesia? De aquellos que van adelante de nosotros, que nos lideran, dicen una cosa, pero cuando vemos su comportamiento sucede otra. ¿Sí les ha pasado? Hay algo fundamental acá, y vuelvo a donde comencé. Habitualmente nosotros nos enfocamos en la conducta, pero no en el carácter. Lamentablemente, las iglesias cristianas nos dedicamos a cambiar la conducta, pero no a formar un carácter en las personas. Y por esa razón hay una incoherencia, una desconexión entre lo que pensamos y hacemos. Lo lamentable, lo realmente lamentable, es que nuestros niños y nuestros jóvenes no son tontos. Eso pensamos nosotros, como adultos, o sea que los podemos engañar. Decimos una cosa y hacemos otra. Ellos lo están viendo
viendo todo, ellos están sacando conclusiones. Y la conclusión que al final sacan es que el cristianismo que a mí me están predicando es mentira. Es carreta, es solo teoría, no funciona en la vida real porque no le funciona a aquellos que me lo enseñaron. La conducta es la cáscara externa, pero está supeditada a algo más profundo. ¿Saben a qué? Al carácter. Pero incluso hay algo que subyace al carácter y son las convicciones. Usted lo nombró, las convicciones. Incluso hay algo que va más atrás de las convicciones, que es lo que se llama en teología y en filosofía la cosmovisión. Cómo yo comprendo el mundo, donde están los valores esenciales. ¿Saben qué es lo que debemos cambiar los cristianos? No la conducta. Debemos empezar cambiando nuestra cosmovisión, la manera en que vemos, entendemos el mundo, para que eso forme en nosotros convicciones bíblicas que van a formar un carácter y que por último se van a hacer visibles en la conducta. El punto, recuerden, es este: es que la transmisión del carácter se da por imitación. Por imitación. Pasemos en segundo lugar a considerar el contenido del carácter. ¿Cómo se transmite el carácter? Por imitación. Tenemos una inmensa responsabilidad en nuestro carácter, para trabajar en nuestro propio carácter, para ser consistentes en lo que hacemos. Pero en sí, ¿en qué consiste el carácter bíblico? Bueno, en nuestro texto Pablo dice, vuelvan a Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, primera parte, dice, y andad en amor. Noten, aquí en este texto particularmente, ¿en qué consiste ser imitador de Dios? ¿A qué lo reduce Pablo en este texto? ¿Sí? ¿Sí notan que lo reduce a algo? Porque comienza diciendo, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, andad en amor. O en otras palabras, ¿cómo puedes saber que alguien es imitador de Dios? Según el texto. Porque anda en amor. Anda en amor. Aquí en este texto, Pablo reduce la imitación de Dios al amor. Andar en amor. Somos hijos amados de Dios, entonces andamos en amor. Una descripción más amplia de qué significa eso de andar en amor, bueno, usted la va a encontrar en muchos textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, mire ahí nomás en Efesios, una hojita atrás, capítulo 4, versículo 2. Dice Pablo allá, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Amor. ¿Cómo se expresa el amor según ese texto? Efesios 4:2, ¿cómo es? Esto es muy práctico, ¿nota? Andar, dice, en humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Esto es carácter. Un carácter gobernado ¿por qué? Por el amor, que me capacita para ser humilde, manso, paciente, soportar a los otros, guardar la unidad del Espíritu. Ahora, eso para pensar brevemente lo que Pablo está diciendo de amor. Pero el amor es parte de un paquete más completo, que Pablo describe en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Búsquelo allá en su Biblia, por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al
23. Mas el fruto del Espíritu es, noten, amor, encabezando la lista, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto, como Pablo lo describe ahí, es el fruto del Espíritu. Y noten que Pablo utiliza la palabra fruto en singular, pero luego nos describe 9 características de ese fruto. Eso nos debe ayudar a pensar en algo, que no son características separadas, sino que van en conjunto. El asunto es este: el carácter de Dios que está formando en nosotros es el fruto del Espíritu Santo. De manera concreta, cada uno debería pensar en esto. ¿Cómo estoy con respecto al amor, al gozo, la paz, la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la fe, a la mansedumbre y a la templanza? ¿Cómo estoy con relación a esto? Y algo interesante con relación a esta lista que Pablo da acá es que tiene que ver no con cosas que hacemos, sino con lo que somos. No tiene que ver con la conducta, sino con el carácter. Por ejemplo, mansedumbre, por tomar una que está ahí. Mansedumbre, ¿qué es mansedumbre? ¿Alguno quiere ayudarnos con una definición de mansedumbre? Sí, adelante, hermana. Sí. Siga. Adelante. Manso es ser como cierto, o sea, no exaltarnos, no ponernos soberbios, y Bien. no ser así para que seamos mostremos esa mansedumbre de Jesucristo. Muy bien. Excelente. Humildad. Ser humilde, sí. ¿Está bien acá? Moldeable, que se deje moldear, que se deje Sí. enseñar. Muy bien. ¿Cómo eso se ve en la práctica? Piensa en un caso. Un ejemplo de un amigo suyo, no suyo necesariamente. A ver. El padre dijo antes de ser el padre, así no tentaba y desobedecida, no perdía el control cuando vaya a controlar. Bien. ¿Algún otro ejemplo por acá? ¿Tú? Siendo un ejemplo muy personal, Ajá. en mi trabajo, tengo que cobrarle los clientes créditos de la empresa, entonces hay clientes que se demoran mucho, Sí. y a veces, como decimos, son confusos, ¿no? Y se enojan cuando se les cobra. De eso, normalmente pues, como que uno se llena como que, uy, no esté mal, ¿cierto? Pero creo que en los momentos uno necesita estar lleno del Espíritu Santo y ser manso para responder con tranquilidad, con amor y paciencia. Muy bueno el ejemplo que colocas, porque es en el ámbito del trabajo. Allí nos dieron un ejemplo del ámbito de la casa. Notan que es un asunto de carácter porque es independiente del lugar donde yo esté o con la persona que esté tratando. Es lo que yo soy. No es que soy manso con tal persona, pero con tal otra no. O soy manso cuando estoy en la iglesia, pero cuando estoy en el trabajo no. Es lo que somos. Y es algo que sí, como dijimos, el Espíritu Santo produce en nosotros. Pero esto quiere decir que la meta de Dios con cada hijo suyo es llevarlo a la plenitud de la manifestación de este fruto del Espíritu Santo. Todos estamos en ese recorrido. Todos estamos en algún punto en cuanto al fruto del Espíritu Santo. Quizá algunos más adelante, otros más atrás. Quizá usted hoy está muy bien con relación al gozo, pero está muy mal con relación a la fe. Pero todo creyente está en un crecimiento continuo con relación a este fruto
del Espíritu Santo. Pero volvamos a lo que decíamos en el punto anterior. El carácter se transmite por imitación. Por eso, la pregunta que les hice antes, noten que es difícil pensar en abstracto de cada una de estas características del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es? Cuando preguntamos qué es, normalmente pensamos en ejemplos de la vida cotidiana. Es muy difícil abstraer de pensar en un concepto con relación a paz, paciencia, benignidad, etcétera, desligado del día a día de lo que nosotros hacemos. Entonces, eso significa que nosotros aprendemos sobre estas gracias viéndolas en ejecución en otros. Y como dijimos anteriormente, por supuesto, en los evangelios, leyendo cómo fue nuestro Señor Jesucristo, tenemos ejemplos concretos de cómo Él obró. Mencionamos antes la mansedumbre. ¿Alguno tiene un ejemplo en su mente de Jesús obrando en mansedumbre? Todo el tiempo con los discípulos. Paciencia, ¿no? Aquí hacia atrás. Pero mansedumbre. ¿Cómo? Cuando los supieron. ¿Cómo? Cuando los supieron. Eso es mansedumbre. Teniendo el poder de enviar legiones de ángeles para que los destruyeran, le dijo al Padre, perdónalo, ¿cierto? Claro, este fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está formando en nosotros, es un resumen de la vida perfecta de Jesucristo. El único que tuvo y tiene ese carácter a plenitud es Cristo. Pero el Espíritu Santo lo está formando en nosotros. Y el punto otra vez es este. Aprendemos a ser amorosos, a ser gozosos, a experimentar paz, etcétera, viendo a otros en este recorrido. Por lo tanto, la meta del discipulado cristiano es el crecimiento en estas gracias del Espíritu Santo. Es la convivencia mutua para poder crecer en cada uno de estos aspectos del fruto del Espíritu Santo. Y lo aprendemos viendo a otros. Déjenme ser insistente porque es mi idea principal en esta tarde. Una ilustración. Miren, este carácter que Pablo llama en Gálatas el fruto del Espíritu Santo es como un perfume al que todo creyente huele. Es algo que nos echamos, no es algo que necesariamente hacemos, sino es algo a lo que nosotros olemos y las personas lo pueden percibir. Lo perciben más que nuestras palabras. Podríamos pensar de esta manera: ¿a qué hueles tú hoy? ¿Hueles a esto que está describiendo Pablo en Gálatas? Los otros que están cerca tuyo, ¿huelen que en ti hay amor, gozo, paz, paciencia? En la medida que nosotros olemos a eso, ¿sabe qué sucede? Se lo transmitimos. Es como un perfume que si huele bueno y es fuerte, se le pega a otra persona. Alguien puede decir, estuviste con tal, ¿cierto? Recuerdan que precisamente eso era lo que decían de los discípulos de Jesús. Cuando Pedro negó a Jesús, le decían, hablas como Hasta habla como Él. Hasta habla como Él. Ahora, ¿cómo es que Pedro, Juan, Santiago, los otros apóstoles llegaron a oler como Jesús? A hablar como Jesús. ¿Cómo fue? ¿Alguno tiene una idea de cómo fue eso? Tanto hablar tú, 3 años. Muy bien. Convivir
tremendo. En la medida que tú pasas tiempo con esa persona que huele a Jesús, vas a empezar a oler a lo que esa persona huele. Jesús convivió con sus discípulos. Comían juntos. Pasaban la noche en el mismo lugar juntos. Caminaban juntos. Recorrían las aldeas juntos. Veían continuamente a Jesús en cada situación de la vida. Y así aprendieron a imitar a Jesús. Esto me lleva a pensar algo y para cerrar este segundo punto y pasar al tercero y último. Para que transmitamos ese carácter en el discipulado cristiano, necesitamos que eso sea personal, permanente y prioritario. Personal, permanente y prioritario. ¿Me explico? Brevemente con relación a esto. ¿Cómo alguien te va a imitar a ti? Bueno, cuando tienes una relación estrecha, personal, no una relación lejana, no una relación simplemente de domingo en domingo. Cuando esa relación es permanente. Piensen en lo que les dije de los hijos. ¿Por qué nuestros hijos imitan nuestro carácter? Bueno, ¿cuánto tiempo convivimos con ellos? Esa relación de discipulado tiene que ser una relación permanente, no casual. Donde compartimos las cosas cotidianas. Donde no solo veo a la persona que me discipula en el ámbito de iglesia, sino que lo veo en su ámbito natural. ¿Qué responsabilidad? Y ahí está el problema, ¿no? Por eso muchos de nosotros preferimos ser de puertas cerradas, de tener relaciones en la iglesia casuales, no permanentes. Pero tienen que ser relaciones prioritarias. Le doy la prioridad a esa persona porque es mi discípulo. Le estoy transmitiendo el carácter bíblico. Para terminar, volviendo a Efesios capítulo 5, versículo 1, entonces en tercer lugar, el fundamento del carácter. Dijimos, la transmisión del carácter es la imitación, es por medio de imitación. El discipulado es la imitación. El contenido del carácter es el fruto del Espíritu Santo. Eso se hace por medio de una relación continua, personal, permanente, prioritaria y discipulado. Pero en tercer lugar, ¿en cuál es el fundamento del discipulado? ¿Por qué podemos tener esperanza en el discipulado cristiano? Bueno, Pablo dice allá, el versículo 2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Noten que Pablo dice dos cosas con relación a Cristo acá. Primero, dice como también Cristo nos amó. Es decir, el modelo del carácter cristiano es Cristo. O digámoslo de esta otra manera, la personificación perfecta del carácter cristiano es ¿quién? Cristo. Mira a Cristo en los evangelios. Mira a Cristo cómo fue en sus relaciones con sus semejantes en los evangelios. Pero en segundo lugar, Pablo dice, se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la cruz de Cristo es la fuente de la cual brota el carácter cristiano. La cruz de Cristo es la fuente de la que brota el carácter cristiano. Tenemos que mantener estos dos aspectos unidos. ¿Cuáles dos? Se lo repito. La vida de Cristo es el modelo del carácter cristiano, como Cristo nos amó.
Pero la cruz de Cristo es la fuente de la que brota el carácter cristiano. Pablo dice, se entregó a sí mismo por nosotros. Tenemos que mantener estos dos aspectos juntos, porque si no, vamos a caer o en el desespero o en el pragmatismo. ¿Me explico? En el desespero. Porque si tú miras al perfecto Hijo de Dios en los evangelios y tú te esfuerzas en imitar a Cristo, te aseguro que vas a llegar a la frustración. No puedes imitar a Cristo. Debes imitar a Cristo, pero no puedes. No lo vas a hacer de manera perfecta, vas a encontrar muchos tropiezos. Sin embargo, Él es tu modelo. Y lo puedes ver de manera más cercana en aquellos que están cerca tuyo y van más adelante en el camino cristiano. En aquella persona que te discipula. Esa persona no es perfecta, pero está en camino de eso. Esa persona no te puede decir, no me mires a mí, mira a Cristo. Esa persona debe decirte, mira a Cristo a través de mí. Pero cuando yo falle, sí, mira a Cristo, claro, porque Él es perfecto. Pero, en segundo lugar, como les acabo de decir, si nosotros dejamos de conectar a Cristo como el modelo del carácter cristiano, pero a Cristo como la fuente del carácter cristiano, entonces simplemente volveríamos al carácter cristiano como una lista de cosas que debemos hacer. Pragmatismo. Una lista, que es el problema que mencioné al inicio. Entras por una iglesia y desde que entras a una iglesia te están diciendo cómo debes comportarte. Y no te están conduciendo a la cruz de Cristo. No te están conduciendo a la vida de Cristo. Pierdes el enfoque. Si solo piensas en que Cristo es tu modelo y no aquel del que brota el poder para vivir la vida cristiana, entonces el cristianismo se convierte en una lista de cosas que hace un cristiano. ¿Y saben que esa lista es diferente de iglesia en iglesia? Si usted está en una iglesia pentecostal, la lista suena muy diferente a una iglesia reformada. Pero las dos fallan en lo mismo. Fallan en lo mismo. Siempre le están diciendo a la persona cómo debe comportarse. Y el cristianismo no es esencialmente cómo te vas a comportar. El cristianismo es esencialmente que Cristo murió en la cruz para salvarnos del pecado y para empezar a formar su carácter en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Eso tenemos que mantenerlo muy claro en nuestra mente. Así que cuando nosotros en el discipulado estamos en la transmisión del carácter de Cristo a las otras personas, el carácter bíblico a nuestros discípulos, constantemente debemos mantenernos conectados a la cruz de Cristo. A la cruz de Cristo. Porque solo por el poder que brota esa cruz, nosotros podemos recorrer ese camino. Bien, hermanos.